5, tengo 72 participantes, creo que podemos iniciar. Entonces, vamos a subir, el día de hoy vamos a hablar del tema de la compraventa, que es la primera escritura que deben de realizar, pero sí necesito de que cada contrato vayamos conociendo cuestiones que son importantes para eh, ver cuáles son las formalidades también que debe llevar los contratos que vamos a ir redactando. Solamente quiero recordarles que la semana pasada pues abordamos el tema relacionado a los testimonios. Dijimos que los testimonios los íbamos a dividir en dos clases. Eh, Primero los testimonios, el primer testimonio, que es el testimonio que se entrega al interesado, ¿verdad? Y que también debe remitirse a los registros respectivos. Y el testimonio especial, que es el que se remite al Archivo General de Protocolos. En el primero se agrega los documentos que acrediten que se pagó los impuestos respectivos. Y en algunos casos, cuando cubre el timbre fiscal, pues se adhieren al propio testimonio. Muy bien, habiendo hecho un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada, vamos a iniciar entonces a ver lo relacionado al contrato de compra-venta. Recordemos que la guía para la elaboración del protocolo, el primer contrato que tenemos es una compraventa de una compraventa de bien inmueble. Pero en este momento vamos a hablar de la compraventa en general. Estos son temas de derecho civil que no está de más, por supuesto, hacer un repaso de lo que ustedes ya tuvieron que ver en derecho civil y que ahorita es ir adaptándolo un poquito al derecho de notaría. Entonces, vamos a iniciar definiendo lo que es la compraventa. Entonces, dice la diapositiva que el contrato de compraventa es aquel a través del cual se realiza una de las funciones primordiales de la economía de mercado, el intercambio de bienes por dinero. Eh, Como estamos hablando de una definición de compraventa en general, no específicamente de una compraventa de bien inmueble, sino que una compraventa en general, entonces podemos definirla de esta manera. Eh, lo más importante de esta definición que tenemos aquí es la parte final, en donde considero que define en pocas palabras lo que debemos entender por una compraventa, es el intercambio de bienes por dinero, ¿verdad? Sencillamente, de esa manera se puede definir el contrato de compraventa, bienes y servicios también podría agregarse, ¿verdad? Por dinero. El artículo 1790 del Código Civil, por favor, si como se les mandó un listado de leyes que tenemos que tener a la vista a la hora de la clase, entonces quiero que vayamos consultando el Código Civil en el artículo 1790. Dice este artículo que por contrato de compraventa el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla y el comprador se obligue a pagar el precio en dinero. Recordemos que todo contrato es un acuerdo de voluntades. En el caso de la compraventa también no deja de ser un acuerdo de voluntades en las cuales en esta definición del Código Civil pues nos refiere a los elementos personales del contrato de compraventa como son el vendedor y el comprador. El vendedor transfiere la propiedad. La esencia es la transferencia del dominio, la transferencia de la propiedad. ¿Y a cambio de qué? A cambio del precio que está obligado a pagar el vendedor. Entonces, la definición del Código Civil nos refiere, eh, me parece importante porque nos refiere a los elementos personales, a los elementos reales del contrato de compra-venta. Luego tenemos que ver los caracteres o las características del contrato de compra-venta. En la definición están enumeradas 4 características. Si ustedes consultan otro tipo de bibliografía, de repente van a encontrar otras características, pero para efectos de lo que nosotros estamos estudiando, me parece importante enumerar las características que tenemos en esta diapositiva, indicando que el contrato de compra-venta es un contrato bilateral
es un contrato consensual, es un contrato tratativo de dominio y es un contrato oneroso. Hay definiciones que debieron de tratarse en el derecho civil, pero como les digo, vamos a ir refrescando algunos conocimientos, ¿verdad? Cuando un contrato es bilateral, cuando es consensual, cuando es oneroso, por qué es contrato traslativo de dominio. Va a ser bilateral el contrato de compraventa, porque la bilateralidad se manifiesta cuando las dos partes se obligan a algo. Cada parte tiene una prestación que cumplir. En el caso del contrato de compraventa, entonces dice que es un contrato generador de obligaciones recíprocas. Y las obligaciones van no solamente para el vendedor, sino también para el comprador. Así dice, así el vendedor está obligado a la entrega de la cosa vendida y por supuesto el comprador a pagar el precio. En ese sentido está la bilateralidad en el hecho de que ambas partes se están obligando a algo. El vendedor se está obligando a la entrega de la cosa vendida y el comprador al pago del precio. Eh, Vamos a leer el artículo 1809. Si alguien le puede hacer el favor de leer el artículo 1809 para que los demás llevemos la lectura, por favor. Buenos días, licenciado. Le Buenos días, saluda Alicia. Paula Mendoza. Muy bien. Artículo 1809. El vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y a garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. Muy La bien. Entonces, entrega se hará en el lugar señalado en el contrato y a falta de convenio en el lugar en que la cosa se encuentre a tiempo de la venta. muy bien, entonces, como estamos hablando de la bilateralidad y estamos indicando que la obligación del vendedor va a ser la entrega de la cosa. Entonces, dice el artículo 1809 que el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida, ¿verdad? Esa es la prestación que le corresponde. Y al mismo tiempo, el artículo agrega y garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. Y el artículo 1825 fundamenta la obligación del comprador, porque en virtud de la bilateralidad del contrato de compraventa. Entonces, si alguien me puede leer el 1825. Buenos días, licenciado. Le Buenos saluda días, Marilis. mucho gusto. Artículo 1825. La obligación principal del comprador es pagar el precio en el día, lugar y forma estipulados en el contrato. Hasta A ahí falta nada de... más. Hasta ahí nada más. Gracias. Entonces, veamos entonces que en este artículo 1825 se fundamenta la obligación del comprador que va a hacer la entrega, la obligación principal. Dice, por supuesto, no solamente esa obligación tiene, pero la principal y la que en realidad hace configurar el elemento de bilateralidad en el contrato de compraventa va a ser la entrega del precio. El comprador dice, la obligación principal del comprador es pagar el precio del día y forma estipulados en el contrato. Entonces, aquí tenemos la primera característica del contrato de compraventa que va a ser que es un contrato bilateral. Luego tenemos que es un contrato consensual. Dice la compraventa se perfecciona por el mero consentimiento. No es necesario ni la entrega de la cosa ni la entrega del precio para que quede perfecto el contrato. Es decir, con el simple consentimiento de las partes queda perfecto el contrato de compraventa. Por supuesto que digamos que ya en la práctica la gente se queda conforme, perdón, hasta que se hace entrega de la cosa y el precio, ¿verdad? Pero según la característica de este contrato y según lo que establece el Código Civil también, que la compraventa se perfecciona en el momento en que las partes se ponen de acuerdo en la venta que se está realizando. Entonces, 1791. Si alguien me puede leer el 1791. Buenos días, licenciado. Buenos Le saluda días, Doris Ariza. Doris. Muy bien. Dígame, Sí, Doris. 1791 es el contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. Queda prohibido el pacto de
retroventa. Muy bien, entonces veamos que de la lectura del 1791 se deduce que el contrato, que la característica del contrato de compraventa va a ser que es un contrato consensual, ¿verdad? Que no va a requerir de otra cuestión más que el simple consentimiento para que quede perfecto. Dice, el contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que conviene, ¿verdad? En que conviene, dice, o sea, se ponen de acuerdo en la cosa y el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado, ¿verdad? Si bien es cierto, pues debe de realizarse la entrega porque es una obligación del vendedor y también es una obligación del comprador entregar el precio, pero no es ahí donde se perfecciona el contrato, sino se perfecciona en el momento en que ambos se ponen de acuerdo en la cosa y el precio. Es un contrato entonces consensual. Luego tenemos también que es un contrato traslativo de dominio. Esta característica representa un efecto natural del contrato de compraventa, pues transmite la propiedad de un bien, la propiedad de un bien al comprador y por lo consiguiente sirve de título para la transmisión de la propiedad. Entonces, esta característica también es importante mencionarla porque el contrato de compraventa cae dentro de aquellos contratos que deben ser entregados, que son traslativos de dominio, que en donde la propiedad se traslada del vendedor al comprador, ¿verdad? Si no hay traslado de dominio, no estaríamos hablando de una compraventa, estaríamos hablando de otro contrato, no precisamente del de compraventa, ¿verdad? Si solamente se está dando en calidad de préstamo, no es traslativo de dominio, porque existe la obligación de regresarlo. En este caso se traslada, como su nombre indica esta característica, es traslativo de dominio, se traslada el dominio, se traslada la propiedad. Veamos entonces el 1790 que fundamenta esta característica. El 1790 es el que ya leímos, que es la definición del contrato de compraventa. Vuelvo a leer, por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de la cosa y se compromete a entregarla. Entonces, ahí esa partecita donde dice se transfiere la propiedad de la cosa, ¿verdad? Eso es lo que nos indica entonces que el contrato de compraventa reúne la característica de ser traslativo de dominio. Si no se traslada al dominio, si no se traslada a la propiedad, estaríamos ante otro contrato que no es el contrato de compraventa. Y luego tenemos que el contrato de compraventa también es oneroso, es un contrato oneroso. Dice la diapositiva, por suponer una equivalencia entre las prestaciones de las partes, esto es, sacrificios recíprocos para el comprador y vendedor. Aquí lo pone como sacrificios, ¿verdad? O sea, que cada uno tiene que dar algo. Es oneroso porque que las dos partes tienen que aportar algo, ¿verdad? En el caso del vendedor, pues él va a dar la propiedad del bien que se está vendiendo y en el caso en este caso del vendedor y en el caso del comprador, pues pagar el precio. Eso lo hace oneroso. Eso hace oneroso el contrato de compraventa. Es en la compraventa se establecen gravámenes y derechos recíprocos en virtud de que así como el vendedor tiene el derecho de recibir de este el precio en dinero e igualmente a la obligación del comprador de pagar el precio en dinero está vinculado el derecho que él tiene a que se transmita la propiedad del bien y se le entrega esta. O sea que como que la característica de bilateralidad va amarrada o va muy relacionada a la onerosidad del contrato de compraventa, ¿verdad? Porque en el caso de la bilateralidad, porque los dos se obligan a algo, ¿verdad? En el caso de onerosidad, ambos están aportando una prestación, eso lo hace oneroso. Es decir, para el vendedor sería la entrega de la cosa, ¿verdad? Y recibir el precio. Y en el caso del comprador, el recibir la cosa, pero pagar el precio, eso hace oneroso. Digamos, si
si no resulta onerosa oneroso el contrato de compraventa, el contrato que se está celebrando, no estaríamos ante el contrato de compraventa, estaríamos tal vez en el caso de una donación entre vivos, ¿verdad? Porque en el caso de donación entre vivos, es oneroso solamente para una de las partes. Sí viene siendo oneroso, pero no bilateral, ¿verdad? Porque es oneroso para una de las partes y la otra solo recibe. Para él no es oneroso, lo que significa que en el contrato de donación entre vivos, aquí está haciendo una relación de ambas características, viene siendo unilateral porque solo una de las partes se obliga y va a ser oneroso para solo una. Y en el caso del contrato de compraventa resulta oneroso para ambas partes porque al mismo tiempo es un contrato bilateral. ¿Cuáles son los elementos del contrato de compraventa? Fíjense que aquí voy a adelantar un poquito porque consulté dos bibliografías, pero me parecen más los elementos que tengo más adelante. Aquí está. Entonces, se me confundieron un poquito las diapositivas, pero ahorita vamos a los elementos, ¿verdad? Los elementos que yo tenía en la otra. Claro, consultando otro tipo de bibliografía están esos, pero yo considero que nos quedemos con estos elementos. Están los elementos personales, los elementos reales y los elementos formales del contrato de compraventa. ¿Cuáles son los elementos personales? Va a ser el vendedor y el comprador, ya mencionados anteriormente, tanto en la definición como en las características. Es importante conocer cuáles son los elementos personales de cada uno de los contratos, porque ya les decía yo la semana pasada o la anterior, que en la parte introductoria, en el momento en que tengamos que identificar a los contratantes, luego de identificarlos, les vamos una forma correcta de hacerlo podría ser indicando eh, qué papel representan en la escritura pública. Es decir, identificamos al primero e indicamos luego que en el transcurso del presente instrumento se le llamará vendedor, ¿verdad? Y luego identificamos al siguiente y en el transcurso del presente instrumento le llamaremos o se le llamará comprador. En el caso de la de compraventa no nos ofrece ninguna dificultad porque todos sabemos que el que traslada el dominio a cambio de un precio le vamos a llamar vendedor, ¿verdad? Y el que recibe el bien a cambio de un precio le vamos a llamar comprador. Yo creo que ahí no nos ofrece ninguna dificultad. En otros contratos, pues sí vamos a tener que ver cómo le vamos a llamar cada uno de los sujetos que intervienen en el contrato. Entonces, en el caso del contrato de compraventa, tenemos el comprador y el vendedor como elementos personales. Y en los elementos reales tenemos la cosa y el precio. Esos van a ser los elementos reales del contrato de compraventa. Y en los elementos, aquí esto es importante porque pues constituye el objeto de la compraventa, ¿verdad? El objeto de la compraventa va a ser la cosa, ¿verdad? El elemento real de la compraventa va a ser la cosa que se está vendiendo, pero al mismo tiempo constituye un elemento real el precio. Dos cosas, dos circunstancias que no deben de faltar en un contrato de compraventa. La cosa vendida y el precio que se está pagando por ella. Esos vienen siendo entonces los elementos reales. Y en cuanto a los elementos formales, eh, dice la diapositiva que la escritura, el elemento formal de un contrato de compraventa va a ser la escritura, pero no en todos los casos, porque digamos que una compraventa que sea de algo que no es registrable, no necesariamente la tenemos que hacer en escritura pública. En nuestro caso, como estamos trabajando de la mano ya, preparándonos para ir elaborando el protocolo, en la guía se les indicó que la primera escritura que deben de redactar es la compraventa de bien inmueble urbano, creo yo que se mencionó,
Entonces, eso sí debe de ir en escritura pública. La escritura pública es un elemento formal cuando se trate de bienes que deben de inscribirse en el registro, ¿verdad? Parcialmente correcto lo que se está indicando, porque también hay algunos que no se mandan al registro y que también deben de constar en escritura pública. Pero de entrada va a ser una formalidad de todos aquellos bienes que deban de registrarse, que deben de constar en escritura pública. En nuestro caso, eh, es importante mencionarlo porque esa es la primera escritura que vamos a realizar. Bueno, entonces ahora voy a regresar porque aquí estoy hablando ya de otra cosa. Voy a regresar porque, como les digo, se me confundieron un poquito las diapositivas porque no me di cuenta que había en dónde estaba ubicado para poner estas diapositivas que yo les acabo de indicar. Ahora vamos a las obligaciones de las partes contratantes en el contrato de compraventa. Recordemos que los elementos personales del contrato de compra-venta, ya se dijo anteriormente que son el comprador y el vendedor. Entonces, y ya dijimos que es un contrato bilateral, por lo tanto hay obligaciones que debe cumplir el comprador, así como el vendedor. Entonces veamos ahorita que tenemos aquí las obligaciones del vendedor. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el vendedor en el contrato? En primer lugar, tenemos la obligación de la entrega y en segundo lugar, la obligación de saneamiento. Ya se dijo en igual forma que el elemento real del contrato de compraventa es la cosa vendida, ¿verdad? Entonces, esa cosa vendida, el vendedor tiene obligación de entregarla. Y además tiene la obligación de sanear la cosa que está vendiendo, entre otras obligaciones. Aquí estamos mencionando solamente estas. Voy avanzando porque hasta aquí tengo la obligación de saneamiento. Entonces, la primera obligación del vendedor va a ser la entrega. Y la segunda va a ser la obligación de saneamiento. Ese saneamiento lo vamos a entender como un saneamiento general, como un saneamiento por evicción y el saneamiento por vicios ocultos. Son tres formas de saneamiento a las que está obligado el vendedor, aparte de la entrega, ¿verdad? Aparte de la entrega de la cosa, que va a ser la obligación primordial, también va a ser obligación eh, sanear la cosa entregada. En virtud de una saneación general, un saneamiento por evicción y un saneamiento por vicios ocultos. Cuando veíamos la redacción de los requisitos que debe llevar una escritura pública, mencionábamos que en una parte se le tiene que hacer algunas advertencias a las partes, ¿verdad? Sobre los efectos legales del contrato que se está celebrando. Entonces, no es suficiente hacer constar que se les están haciendo las advertencias y al final el notario no está haciendo nada, porque realmente ahí estaría incumpliendo con la función asesora que le corresponde al notario también y de la que nosotros estudiamos en una de las primeras clases, ¿verdad? Al definir la palabra notario, ¿verdad? La profesión de notario, indicamos cuáles eran algunas de las funciones esenciales. Y en el caso de la redacción de escrituras y en el caso de que él autorice las escrituras, hay una parte en donde está haciendo constar que le está haciendo las advertencias respectivas. Para hacer las advertencias debemos saber qué es lo que debemos advertir a los otorgantes, qué es lo que debemos hacer. Y una de las cuestiones es precisamente esto, ¿verdad? Indicar que en el caso del vendedor está obligado
no solamente a la entrega de la cosa, sino que también a realizar el saneamiento, que ese saneamiento puede ser general, saneamiento por evicción y saneamiento por vicios ocultos. Pero entonces veamos primero el saneamiento general, ¿verdad? En primer lugar, dice la obligación del vendedor no se agota con la entrega del bien, porque eso ya vimos que es una obligación primordial que cae por su peso en el caso de la compraventa. No tiene sentido una compraventa en donde el bien no se esté entregando, porque entonces es la obligación primordial del vendedor. Pero además, eh, lo que dice la otra parte de la diapositiva, pues está constreñido, es obligado, además al saneamiento, en virtud del cual responderá al comprador de la posesión legal y pacífica de lo vendido, ¿verdad? Es permitir, ese saneamiento es permitir que el comprador pueda tomar posesión legal y pacífica del bien vendido. Ese es saneamiento general, pero así como los vicios o defectos ocultos que el bien tuviera, es decir, su posesión útil, ¿verdad? Le va a permitir no solamente la posesión legal y pacífica del bien vendido, sino también la posesión útil, porque de nada serviría que le entregue un bien que al final no lo va a poder utilizar. Entonces, esa es una de las obligaciones también del vendedor, no solamente la entrega de la cosa, que la cosa sea que el comprador pueda tomar posesión legal y pacífica del bien que se le está vendiendo y que esta posesión también le sea útil. Entonces aquí estamos ante la cuestión del saneamiento general. No vamos a estar leyendo cada uno de los artículos que están enumerados en cada una de las diapositivas. Les va a quedar como de tarea para que lean los que están enumerados, porque sí puede ser objeto de estudio. Si yo se me olvida mencionar algo, pero que está dentro de la ley en los artículos a los que se está haciendo referencia en las diapositivas, podría ser objeto de pregunta en el examen. Por lo tanto, están obligados ustedes a leerlos. Y luego entonces tenemos el saneamiento por evicción. Les voy a leer completa la diapositiva y luego vamos a explicar de qué se trata ese saneamiento por evicción. Dice: la evicción es un acto de iniciativa extraña al comprador y vendedor que acarrea para el comprador el hecho de verse privado de la propiedad del bien comprado, en cuanto esta pasa a ser propiedad de un tercero total o parcialmente a consecuencia de una sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compraventa. Hay varias cosas que hay que explicar. El contrato de compraventa se está haciendo en la creencia de que el bien está libre de limitaciones, de gravámenes y limitaciones. Pero en virtud de un derecho anterior podría ser de algún acreedor, podría ser que el comprador, al tener ya en posesión del bien, lo pierda en virtud de una sentencia firme, por supuesto emitida por un tribunal competente, que sea limitada su propiedad, que se pueda perder, que pueda pasar a posesión de otra persona, porque posiblemente el vendedor haya tenido deudas, ¿verdad? Y que al final, pues, se pierda el bien, el comprador pierda el bien por la deuda que tenía el vendedor en su momento. Entonces, aquí en este caso, el vendedor se está comprometiendo en la compraventa al saneamiento por evicción, es decir, a responder por los daños y perjuicios que pueda causársele al comprador en caso de pérdida del bien vendido en virtud de las circunstancias que se están mencionando en la diapositiva y que yo estoy tratando de explicarles. Entonces, ese es el saneamiento por evicción, el comprar una cosa, la creencia de que está libre de limitaciones y de gravámenes, pero puede ser que luego de tener ya en propiedad, se nos vea limitada
y es saneamiento por evicción. Luego tenemos el otro tipo de saneamiento. Bueno, aquí tenemos otra parte siempre. Y luego entonces tenemos el saneamiento por vicios ocultos. En el caso del saneamiento por vicios ocultos es más fácil de entender, porque dice, surge igualmente la Licenciado, obligación. muy buenos días. Buenos días. Licenciado, perdone una pregunta. Conforme al saneamiento por evicción, supongamos que la parte que vende ignora completamente que existe un tercero que tenga un mejor derecho sobre el bien del que lo vendió. En este caso, si por ejemplo emplazan al vendedor y le quitan la propiedad, el vendedor tendría que pagar daños y perjuicios, aún ignorando que existía alguien con mejor derecho que él, perdón. Claro, porque eso precisamente lo que dice esta parte de la diapositiva, es la evicción es un acto de iniciativa extraña al comprador y vendedor. La evicción es un acto de iniciativa extraña al comprador y vendedor que acarrea para el comprador el hecho de verse privado de la propiedad del bien comprado, ¿verdad? Entonces sí tiene que responder por los daños y perjuicios. Complementa la diapositiva indicando que eh, dice en cuanto pasa a ser propiedad de un tercero total o parcialmente a consecuencia de una sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compraventa, ¿verdad? Lo que se deduce que el vendedor sí está obligado a sanearlo, ¿verdad? Sanear por evicción en caso de que suceda, porque también puede ser que sí sea del conocimiento del vendedor cuando existe una hipoteca, ¿verdad? Porque yo puedo hacer un préstamo y poner en garantía el bien inmueble que yo tengo, ¿verdad? Eso va a constar en el registro, pero en ese caso, digamos que el comprador puede que compre sabiendo que existe la hipoteca, pero eso sí debe hacer constar en la escritura indicando que sobre el bien inmueble pesa una hipoteca, identificándola, pero que el comprador acepta la venta bajo esas circunstancias, ¿verdad? Él de entrada sabe que o va a tener que pagar la deuda del otro según digamos, las condiciones que se estén pactando, o que en un momento dado pueda pasar a nombre de otra persona porque lo compró con ese gravamen, ¿verdad? Pero en el caso del saneamiento por evicción, a lo que se refiere es que puede ser que el vendedor tenga créditos, ¿verdad? Que no los esté garantizando con los bienes, pero recordemos que ante un juicio ejecutivo, eh, caben los embargos, ¿verdad? Y los embargos son precisamente para eso, para, digamos, eh, a que, que luego de la venta en pública subasta, el acreedor pueda hacerse pago de la deuda que tiene, en este caso, hablemos del comprador, ¿verdad? Hablemos del vendedor en el caso de la compraventa. Estoy mezclando dos cosas, pero porque estamos hablando del saneamiento. Entonces, según lo que está indicado aquí en la diapositiva, eh, la evicción es un acto de iniciativa que puede ser extraña para el comprador y para el vendedor, ¿verdad? Y que al final acarrea para el comprador el hecho de verse privado de la propiedad del bien comprado. Quiere decir que lo que está pasando es que está perdiendo el bien. Obligación del vendedor de sanearlo, ¿verdad? De responder por los daños y perjuicios que se están provocando, porque al final era deuda de él, ¿verdad? Por supuesto, eso es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, pero aquí estamos viendo pinceladas, ¿verdad? Porque sí es una obligación del vendedor de saneamiento y es una circunstancia que sí se va a hacer constar en la escritura pública, en las advertencias y en una parte donde se indica que el vendedor se obliga al saneamiento, ¿verdad? Ahí sería el saneamiento general, el saneamiento por evicción
y el saneamiento por vicios ocultos. Entonces, no sé si con eso le respondí a su duda o lo dejé peor. No, sí, licenciado, está claro. Gracias, muy amable. Muy bien, ahora veamos el saneamiento por vicios ocultos. Para mí es más fácil explicar el saneamiento por vicios ocultos. Eh, Veamos, dice que surge igualmente la obligación de saneamiento a cargo del vendedor cuando el bien vendido tuviera vicios o defectos ocultos que hagan impropia para el uso a que se destina o disminuya de tal modo este uso, que de haberlos conocido el comprador no lo hubiera adquirido, habría pagado menos por precio por ella. ¿Verdad? Resulta que a veces el bien vendido pues tiene vicios, tiene algunos defectos que son conocidos por el vendedor. Sin embargo, este no se lo dijo al vendedor que el bien que le está vendiendo adolece de determinados vicios. Entonces, en caso de que esto suceda, el vendedor está obligado al saneamiento por vicios ocultos, o sea, a responder por los daños y perjuicios que se provocaron, ¿verdad? Porque realmente si el vendedor, pero si el comprador hubiera conocido de tales vicios, no hubiera comprado la propiedad o hubiera pagado un precio diferente, ¿verdad? El comprador está comprando en el entendido que el bien que se le está dando está en óptimas condiciones y que no tiene vicios, que de conocerlos, como les vuelvo a repetir, no compraría el bien o bien pagaría, pero un precio distinto. Entonces, ese es el otro tipo de saneamiento al que se está obligando el, el vendedor, ¿verdad? Les puse el ejemplo del otro grupo de la hora anterior, ¿verdad? Cuando uno compra una casa que tiene una terraza y resulta que estábamos en tiempo de verano, pero en el invierno eso parece un día una regadera, ¿verdad? Y el vendedor sabía del vicio que tenía el bien inmueble y no lo dijo, ¿verdad? Entonces eso da lugar a demandar, ¿verdad? Eso da lugar al saneamiento por vicios ocultos, ¿verdad? Eso ya trae como consecuencia ya sea el pago de daños y perjuicios o bien el que se rescinda el contrato, ¿verdad? Porque realmente, como les vuelvo a repetir, uno compra algo en el entendido de que el bien está en óptimas condiciones y que si usted sabe que pues tiene algún defecto la construcción o no sé, usted no pagaría ese precio. Pero ahí pues hay una cuestión que el vendedor tiene que ser claro, ¿verdad? De los vicios que tiene el bien que se está entregando, que se está entregando bajo esas condiciones, pero si usted sabe que esas son las condiciones del bien, usted no va a tener el derecho en un momento dado de reclamar que sea saneado por vicios ocultos, porque sí se le dieron a conocer, ¿verdad? Cuando se ocultan, como su nombre lo indica, ¿verdad? Entonces sí hay obligación de saneamiento. Esos serían entonces los tipos de saneamiento: el saneamiento general, el saneamiento por evicción y el saneamiento por vicios ocultos. Em, Aquí tenemos algunos artículos que en igual forma no los vamos a leer porque son bastantes, ¿verdad? Y pues se convierte en algo como que tedioso estar a leer artículos y necesito porque ustedes pues los van leyendo y vayan resolviendo algunas dudas que puedan tener. Ahora veamos las obligaciones del comprador, porque hasta lo anterior eran obligaciones del vendedor, repitiendo, es la entrega del bien y la obligación de saneamiento, tanto saneamiento general, Una sí, consulta. sí, En el caso de, por ejemplo, de que alguna constructora venda algún inmueble, algún terreno y este ya lo haya vendido a varias personas, ahí entra siempre en el saneamiento por vicios ocultos. fíjese que ahí no hay vicios ocultos, ahí lo que hay es una gran estafa, ¿verdad? Eso es parte de otras figuras del derecho civil.
¿verdad? Ahí no es saneamiento, ahí realmente no es saneamiento, porque entonces aquí, ¿quién va a ser el propietario al final del bien inmueble, ¿verdad? Es que el saneamiento solamente es para el pago de daños y perjuicios, ¿verdad? O el que sea regresado el bien y que me regresen mi dinero, porque yo así no, ¿verdad? Eso pues está dentro de la lectura de los artículos que se está mencionando, pero si se está vendiendo a varias personas al mismo tiempo, ahí no hay vicios ocultos, ¿verdad? Ahí yo considero que no hay vicios ocultos, ahí lo que hay es una clara estafa, ¿verdad? Y hay que determinar quién, quién tiene mejor derecho, ¿verdad? Pues estaríamos hablando ya de una cuestión penal, ¿verdad? Hay cuestiones civiles que se pueden seguir, pero como igual no estamos en este momento en el curso de Derecho Civil, yo creo que eso sí tendrían que preguntárselo más a su catedrático de la clínica civil para resolver algunas dudas. Aquí yo, como curso de clínica de notariado, sí es necesario conocer las figuras porque usted tiene que advertir a los otorgantes sobre los efectos legales del acto o contrato que se está celebrando, ¿verdad? No solamente conocer los elementos, las estipulaciones, sino que también, o sea, lo específico de cada escritura, sino que también que usted sepa no solamente cuáles son las obligaciones de las partes, sino también las advertencias que usted le está haciendo, porque no se trata únicamente de hacer constar que se le está advirtiendo, pero advirtiendo qué. O sea, por eso es de que yo voy a que muchos me mencionan que dónde podemos conseguir las escrituras. No es que no se trata de eso, se trata de que cada palabra que nosotros pongamos en una escritura sepamos por qué la estamos poniendo, ¿verdad? Eh, pues su pregunta, yo creo que iría enfocada más digamos, a una clase de derecho procesal civil, ¿verdad? Porque estamos en el curso de notaria, pero ya más o menos le di una respuesta al respecto, ¿verdad? Muy bien, Bueno, gracias. entonces ahora hablemos de las obligaciones del comprador. Y ya decíamos que una de las obligaciones del comprador va a ser, por supuesto, el pago del precio, ¿verdad? Si no paga el precio, pues al final no hay contrato de compraventa. Si no hay un precio dentro sí, estaríamos hablando de otro tipo de contrato. El comprador también está obligado a recibir el bien en el lugar y tiempo convenidos. Eso ya lo leímos también uno de los artículos, me parece. Entonces, dos obligaciones primordiales, aparte de otras, ¿verdad? Porque tenemos ahí una parte en el Código Civil en donde están las obligaciones del vendedor y comprador. Pero aquí están resumidas algunas que no pueden faltar, ¿verdad? En el caso de las obligaciones del comprador, está el precio y a recibir el bien en lugar y tiempo convenidos. Bueno, entonces estas obligaciones previas que ya están en la diapositiva ya no tienen que ver con las obligaciones del comprador y vendedor, sino que esta ya las vamos a ver la otra semana, que ya viene la parte notarial. Todo lo que vimos ahorita es la parte civil del contrato. Ya esta es la parte notarial, es decir, cuando veamos cada una de las escrituras, vamos a ir viendo cuáles son las obligaciones previas y posteriores, pero del notario, pero no de los contratantes, sino del notario. ¿Qué obligaciones tiene un notario previamente a hacer la escritura, en este caso de compraventa, ¿verdad? Y cuáles son las obligaciones posteriores del notario al contrato en este caso de compraventa. Y en cada uno de ellos, pues vamos a ir viendo cuáles son esas obligaciones. Entonces voy a dejar este espacio para preguntas. Eh, el tiempo es de ustedes, entonces, para que puedan preguntar. ¿Todo quedó claro el día de hoy? Licenciado, Bueno, muy ya, buenos días. buenos días. Licenciado, ¿Quién, perdone, quién está Marcos. hablando? Marcos, no tiene cámara, ¿verdad? No, no tengo problema. Bueno, entonces Licenciado, una pregunta. Para evitar que exista el saneamiento por vicios ocultos a la hora de que exista una venta, por ejemplo, si es una venta de un inmueble y este inmueble tiene defectos,
tiene que hacer constar en el contrato de compraventa para evitar ese tipo de movimientos? Pues sí, para evitar que tenga que sanearse, sí, porque bajo esas condiciones está realizando el contrato. Ahí sí eximiría, ¿verdad?, de la responsabilidad del vendedor de sanearlo por vicios ocultos, porque él está haciendo claro, mire, la casa se está hundiendo, ¿verdad? Usted me la quiere comprar así, cómpremela, pero le está haciendo claro de que tiene ese vicio. Mire, la casa tiene una terraza, pero eso parece regadera cuando es invierno. ¿Usted quiere el inmueble así? ¿Me va a pagar ese precio aún así? Ahí no tiene por qué sanearlo por vicios ocultos, pero sí me parece que es oportuno que sí conste en el documento que se está recibiendo, que está enterado el comprador, ¿verdad?, de las condiciones en que se encuentra el inmueble. Eso le eximiría de responsabilidad, de la obligación de el vendedor de saneamiento por vicios ocultos. De igual forma, si él pues sabe que existe un gravamen, una hipoteca, por ejemplo, sobre el bien inmueble, y el otro contratante está de acuerdo a comprarlo bajo esas condiciones, también estaría eximido de la obligación de saneamiento por evicción, ¿verdad? No sé si con eso le di respuesta a su pregunta. Licenciado, gracias, muy amable. Muy bien. No sé si tenemos alguna otra duda. Licenciado, buen día. Ah, bueno. Fíjese que me hablaron dos al mismo tiempo, pero no vi quién habló primero. Le saluda Concepción Estrada. Ah, muy bien. ¿Usted no tiene cámara? Bien, ahorita, licenciado. Va, es que sí necesito saber quién está hablando. Es bien aburrido no ver Listo. Ahí estamos, ahí estamos. Solo dos preguntas. La primera, si usted podría trazar la diapositiva donde están los artículos, ahorita le digo. Es que yo transcribo todas sus diapositivas, entonces me quedé un poquito atrás en los últimos artículos de el saneamiento por vicios ocultos. Ah, va. Entonces aquí tenemos saneamiento por vicios ocultos. La otra diapositiva, 1559, 1560 y 1561. Código civil. Perfecto. Y la otra pregunta es, ¿qué dijo sobre la retroventa? Ah, es que solo se mencionó en el artículo que leímos, ¿verdad? La retroventa, que está prohibido el pacto de retroventa. Eso significa que está prohibido que pasado cierto tiempo se vuelva a devolver el bien, ¿verdad? O que se devuelva el bien y el precio. Eso está prohibido según el Código Civil. Aunque fíjense que yo, igual que en el grupo anterior, tengo una anotación aquí en el código de ese 1791 y lo voy a investigar en esta semana porque tengo la anotación que ese artículo se encuentra reformado por el artículo 108 del decreto 218. Entonces, como no sé en qué sentido va la reforma, entonces mejor yo no me atrevo a hablar ahorita, ¿verdad? Tampoco es pecado desconocer, aunque como abogados debemos de estar actualizados, pero en ese momento me estoy dando cuenta de esa reforma, entonces lo correcto es que vayamos a la fuente y que yo vea en qué sentido va esa reforma, pero como les digo, también no me atrevo a hablar de eso porque no sé qué parte del artículo está reformado. Entonces, voy a verlo en esta semana. Muy bien, licenciado, gracias. Y otra pregunta. Tengo entendido, pero eso ya es tal vez con Darwin o si no con usted. El día 26 es el último día que recibimos clases. ¿Volvemos a recibir clases con usted hasta el 10 de abril? ¿O cómo sería la...? Fíjese que sí estaría con Darwin, porque no tengo esa información ahorita. Yo pensaría que es que 26 es viernes. Entonces, o sea, sería Viernes de Dolores. Como por costumbre, Viernes de Dolores es un día después de la huelga, no se han tenido clases, pero a nosotros no nos han informado nada. No sé si Darwin está por ahí para que nos aclare esa duda. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Darwin. Buenos días. Pues tenemos instrucciones que no hay clases el próximo sábado,
sino que sería hasta después de la Semana Santa. Sí, pues. O sea que no tendríamos ahorita Viernes de Dolores ni sábado. Sábado de Dolores y sábado de El Gloria, sábado ¿verdad? 27 prácticamente no tendríamos Ajá. clases. Ni el siguiente. Bien. Ah, no, y el siguiente, hasta después de la Porque Semana Santa. el siguiente sería Semana Santa, sí, pues. Ah, bueno, muy Exacto. bien. Ujú. Ah, bueno, entonces yo no tengo ninguna información, por eso no les podía dar la Sí, igual en información al el respecto. grupo de chat se les va a pasar la información. Vale. Ujú. Gracias, Darwin, muy Claro, amable. licenciado. Vamos a la siguiente pregunta que alguien había tomado la palabra que no me di cuenta. Se me arrepintió. Buenos días, licenciado. Muy Me bien, saluda Kendis Kendis. Noemí. Fíjese que yo tengo una duda. Muy bien. Aquí por donde yo vivo, están vendiendo una casa. Ajá, eso ya es personal. Es personal, sí, ¿verdad? Pero la cuestión es de que la propiedad tiene por, por patrimonio familiar. Ujú. Ellos podrían vender la propiedad, Ali. Disculpa que le Estas, pregunte, estas ¿verdad? están en patrimonio familiar, no se pueden vender, ¿verdad? Pero no sé cómo estará, o sea, habría que ver las cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo están? Eh, Más pregúnteme mejor de lo de la clase, ¿verdad? Eso No, ya pero son preguntas. digamos, este tipo de patrimonio familiar caería en uno de los vicios por evicción, Lick. eh, yo pensaría que es otra figura, ¿verdad? Mm, Porque ahí no es gravamen, el que se tiene es patrimonio familiar, pero como el patrimonio familiar tiene sus propias características, sus propias interioridades, ¿verdad? Sí, yo pensaría que son otras figuras las que se podrían aplicar ahí en el caso de demandar, ¿verdad? sí, pues a ese enfoque iba la pregunta que yo le Ah, va, hacía, ¿verdad? De que está si bueno. había ese tipo de No, vicio, es que ese yo pensé que patrimonio usted lo iba a familiar. comprar. No, no hay plata. Muy, Pero le muy bien. agradezco mucho hoy. Feliz Va, día. está bien. Igualmente, ¿tenemos alguna otra pregunta que hacer? Bueno, entonces si no tenemos otra pregunta, vamos a suspender aquí la clase. Ya oímos a Darwin que pues tenemos 2 semanas de descanso. Y pues entonces estaríamos viéndonos hasta después de Semana Santa. Les deseo todo lo mejor en esta semana y también disfruten su fin de semana. Yo creo que a partir de este momento sí ya podemos disfrutarlo. Mientras todavía tenemos el compromiso de la clase, yo no me siento todavía de fin de semana. Yo creo que les pasa a ustedes igual. Y entonces estaríamos saludándonos dentro de 2 semanas. Pasen muy buen día entonces. Gracias, Lick. Feliz día, Lick. Gracias Feliz día, igualmente. licenciado. Gracias, Gracias. Licenciado. Buen día. Disfrute de su Semana Santa. Igualmente.